Bienvenidos amigos a otro video más, les saluda su servidor el contador Antonio. Hoy hablaremos de un tema muy importante y es de las deducciones autorizadas y de las deducciones personales. Empezaremos por comentar un poco sobre las deducciones autorizadas, ya que mucha gente tiene mucha duda, para que se abran un poco más el panorama de qué gastos pueden deducir para efectos de los pagos provisionales. Con la finalidad de pagar menos impuestos, ese es el objetivo de las deducciones autorizadas. Empezaremos por comentar algunos de los gastos más comunes que tienen los negocios. Y básicamente con eso para que se abran más el panorama, porque si nos ponemos a hablar de todos los gastos que pudieran haber, pues nunca vamos a acabar el video, pero con esto ya se van a abrir una expectativa más grande de qué gastos pueden deducir. La mayoría de negocios tiene el pago de teléfono o de planes, que básicamente es un gasto que sí se podría meter siempre y cuando se tenga la factura y esté a nombre del contribuyente. Otro gasto muy común sería el pago de la luz, que básicamente con que esté a nombre del contribuyente también se puede meter. Continuamos con otro gasto también muy común, que sería la renta de oficinas o la renta de locales. Básicamente con que se tenga la factura, con eso también se podría deducir este tipo de gastos. Otra deducción autorizada de las más importantes es el costo de ventas, y básicamente se refiere a lo que nos costó la mercancía. En este caso nos referimos a que si nos dedicamos a la compra y venta de productos, mientras tengamos la factura de esos productos que compramos para vender, con eso podemos deducir ese gasto, y básicamente este es de los más importantes para pagar menos impuestos. Y aquí podemos involucrar todos los gastos que se necesitan para traer esos productos, como pueden ser fletes y acarreos, no sé, a lo mejor gastos del agente aduanal, si es mercancía de importación, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitemos para traer esos productos para poderlos vender, mientras contemos con un CFDI, que es la factura, con eso podemos meter todos esos gastos. Continuando con otro gasto muy común serían los honorarios contables, que básicamente serían los gastos que hacemos al contratar los servicios de un contador. Básicamente estos servicios también los podemos deducir para efectos de nuestros pagos provisionales, siempre y cuando tengamos también obviamente la factura. Continuando con otro ejemplo de gastos tenemos la capacitación y cursos. Básicamente todo esto también lo podemos deducir, siempre y cuando, como vuelvo a repetir, se tenga la factura correspondiente a este tipo de gastos. Otro gasto también muy importante sería el consumo en restaurantes. También podemos deducir una parte de estos consumos en restaurantes si básicamente tenemos la factura, porque también es un gasto estrictamente indispensable. Si nosotros estamos trabajando y gastamos en comida, en restaurantes también lo podemos meter, siempre y cuando cumplamos los requisitos de estas deducciones. Continuando con otro ejemplo tenemos las compras de maquinaria y equipo. Aquí básicamente podemos encontrar un sinfín de activos que podemos deducir, como puede ser el equipo de cómputo, el equipo de transporte, el mobiliario y equipo, y un sinfín de activos que puede haber. Todos estos activos los podemos deducir sin problema. Otro gasto también muy importante que sí podemos deducir sería la vestimenta para presentación. Básicamente un ejemplo, los que trabajan en Uber también podríamos meter la vestimenta, porque pues también la presentación cuenta mucho. Entonces hay trabajos en donde las deducciones de este tipo de gastos sí se pueden meter, porque la presentación es fundamental. Entonces aquí mucho ojo con esta deducción, que sí podemos meter también, siempre y cuando tenga que ver con nuestra actividad. Continuando con otro ejemplo tenemos el mantenimiento de equipo. Aquí puede entrar un sinfín de mantenimiento a cualquier equipo que necesitemos para desempeñar nuestra actividad. También podemos meter ese tipo de gastos, y es muy común tener cualquier mantenimiento para efectos de reparar o que nuestro equipo funcione bien. Entonces todo este tipo de gastos sí los podemos meter también. Otro gasto también muy común es la compra de papelería. Este tipo de productos también a veces es muy necesario para la actividad, y sin problema también podemos meter este tipo de gastos.
Continuando con otro ejemplo serían los combustibles y lubricantes. Aquí básicamente podemos encontrar la gasolina o un aceite o líquido de frenos, etcétera, etcétera, siempre y cuando tengamos equipo de transporte en nuestra actividad. Porque aquí me ha tocado ver que mucha gente deduce gasolina y ni siquiera tiene equipo de transporte. Entonces básicamente, ¿cómo te explicas que no tiene equipo de transporte y está metiendo ese tipo de deducciones? A menos que tuviera maquinaria que ocupa gasolina, entonces ahí ya sería diferente. Pero básicamente aquí mucha atención con este tipo de deducciones que también podemos hacer. Creo que con estos ejemplos ya pueden tener un panorama más grande de qué gastos se pueden deducir. Y básicamente ya aléjense de las malas prácticas de andar comprando facturas, porque me ha tocado contribuyentes que siguen simulando operaciones. Ya aléjense de esas malas prácticas. Entonces, nada más como nota, aléjense de los CEFOs, que básicamente son las empresas que se dedican aún en la actualidad todavía a vender facturas. Básicamente recuerden que con los nuevos cambios que hubo al Código Fiscal de la Federación ya se considera delincuencia organizada y básicamente nos podemos meter en un problema fiscal si compramos este tipo de facturas o simulamos operaciones. Entonces aléjense de ese tipo de operaciones. Entonces, antes de pasar a las deducciones personales, recuerda suscribirte al canal para que sigas aprendiendo. Recuerden que estas deducciones personales son muy importantes para recuperar una parte de los impuestos que nos retuvieron a lo largo del año. Empezaremos por comentar una de las más comunes, que son los honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Aquí podemos encontrar los honorarios a enfermeras, análisis y estudios clínicos, compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, prótesis, compra de lentes ópticos graduados para corregir efectos visuales, primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. Dichos gastos por salud serán deducibles cuando hayan sido efectuados para ti, para tu cónyuge o concubino, para tus padres, para tus abuelos, hijos y nietos. Así es que aquí mucho ojo con estas deducciones que son muy importantes para la declaración anual, si quieren recuperar una parte de ese impuesto que ya nos quitaron en el año. Otra deducción de las más comunes son el pago de colegiaturas, que básicamente son a instituciones privadas, que básicamente con validez oficial de estudios desde el nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente, por los montos que básicamente ahí se enmarcan. Al preescolar hasta 14,200 pesos, primaria hasta 12,900, secundaria hasta 19,900, profesional técnico 17,100 o bachillerato o su equivalente 24,500 pesos. Aquí básicamente estos son los topes que se pueden deducir de manera anual. Recuerden que estos son los topes anuales por colegiatura. No se puede decir, pues yo facturo hasta ese tope y lo demás que lo facture no sea algún familiar que le pueda pasar básicamente la deducción personal. Eso no se puede, porque básicamente en este tipo de deducciones se pone ahí el CUR del estudiante y básicamente por ahí nos puede cachar la autoridad. Entonces recuerden que este es el monto máximo, no se puede facturar una parte que la facture yo y otra parte se la paso a mi familiar. No, eso no se puede. Otro tipo de gastos que también se pueden meter en la declaración anual son los gastos funerarios. Ya sé que básicamente este tipo de gastos a nadie nos gusta y básicamente pueden ser de tu cónyuge o concubino, así como para tus padres, abuelos, hijos y nietos. Podrías realizarlos con cualquier medio de pago y debes contar con la factura. Obviamente aquí básicamente todo este tipo de gastos los podemos meter, pero siempre y cuando contemos con la factura correspondiente. Continuando con otra deducción personal serían los intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a tu casa habitación, contratados con el sistema financiero
Infonavit o Foviste, entre otras, y siempre que el crédito otorgado no exceda de 750,000 unidades de inversión. Continuando con otra deducción serían los donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos. El monto de los donativos no excederá del 7% de los ingresos acumulables, que sirvieron de base para calcular el impuesto sobre la renta del año anterior, antes de aplicar las deducciones personales correspondientes a dicho año. Recuerden que el SAT tiene su listado de donatarias autorizadas y este tipo de deducciones también se pueden pagar en efectivo, pero siempre y cuando sean a donatarias autorizadas y que éstas les expidan a ustedes su CFDI para poderlas meter. Otras serían las aportaciones complementarias de retiro, realizadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de tus planes personales de retiro, Afore. Básicamente estas también son muy importantes y también se pueden deducir. Estas también pueden ser con aseguradoras privadas. Recuerden que el pago de estos gastos requiere realizarlo mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito o de débito. La deducción no procede si el pago fue realizado en efectivo, a menos que sean donativos o gastos funerarios. Entonces aquí mucho ojo con el método de pago, porque me ha tocado contribuyentes que tienen buenas deducciones personales, pero como son pagadas en efectivo no sirven. Y ya por último, recuerden que el monto total de las deducciones personales, excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, así como estímulos fiscales, no puede exceder de 5 unidades de medida y actualización UMA anuales o del 15% del total de tus ingresos. Lo que quiere decir que este tipo de deducciones personales también están topadas a un 15% del total de nuestros ingresos anuales, ya que el SAT dice sí te voy a regresar una parte, pero también no te voy a regresar todo, así es que hay mucho ojo. Con esto finalizamos el video del día de hoy. Recuerda suscribirte al canal para seguir aprendiendo.